A continuación, Panorama. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Panorama, política interna y asuntos internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo. El próximo 24 de marzo, el pueblo ecuatoriano volverá a las urnas, esta vez para elegir alcaldes, prefectos, concejales y también a los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. Este consejo, que fue cesado en funciones el anterior, luego de la consulta popular del 4 de febrero del 2017, y al convocarse por primera vez a elección de los miembros, de los integrantes de este consejo a través del voto popular, se ha procedido a un concurso público del cual fueron desestimados muchos de los candidatos, y ahora tenemos como 43 personas que van a participar en la próxima elección. Pero he visto las últimas encuestas y en las conversaciones cotidianas ha saltado una preocupación que ya no se ha convertido, no es una preocupación, sino se ha creado un clima de incertidumbre y muchos ciudadanos dicen, bueno, ¿y qué es lo que vamos a elegir si no sabemos ni quiénes son? Pero este consejo tiene enormes responsabilidades porque son los encargados, entre otras cosas, de elegir a través de concursos públicos a quienes ejercen las tareas de control del Estado, procurador del Estado, contralor, fiscal general de la nación, los superintendentes, es decir, tiene un gran poder. Además, cumple con la tarea de promover la participación ciudadana. Esta es una enorme tarea porque nos hablaban los asambleístas de Montecristi que íbamos a pasar de la democracia representativa a la democracia participativa, y claro, el pueblo se entusiasmaba porque decía, pues, vamos a poder decidir de modo directo, ya no necesitamos de intermediarios. Pero esto era en el planteamiento teórico. En la práctica hemos visto que nada de esto ha funcionado, todo lo contrario, hay una gran frustración ciudadana porque tampoco esta famosa participación no se ha producido. Y hay una tarea que es motivo de más preocupación todavía, porque la lucha anticorrupción ahora estaba encargada a este organismo de participación, y como vemos, el país nunca ha vivido un clima de una corrupción realmente espeluznante, terrible. Es decir, el Consejo de Participación no ha cumplido con las tres tareas fundamentales y ahora nos vemos abocados a un nuevo concurso, frente a una nueva elección. Frente a esta situación están con nosotros dos distinguidos abogados, el doctor Patricio Navarro y el doctor Oscar Terán. El doctor Terán es un académico, escritor, un abogado muy reconocido en nuestro medio, al igual que el doctor Navarro, a quienes les hemos invitado para que nos ayuden un poco a entender esta problemática. ¿Qué piensan del proceso que se nos avecina? Doctor Terán, por favor. Gracias. Oriéntenos. Gracias, señor periodista. Efectivamente, estas elecciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social reviste especial importancia, porque es la primera ocasión en que se va a elegir de manera universal, es decir, por voto universal, a los consejeros de este organismo. Y este organismo, también llamado Quinto Poder,
es una parte importantísima de la nueva estructura del Estado que organizó el presidente Correa a efecto de concentrar poder en las democracias occidentales, desde la Revolución Francesa y antes de eso la Revolución Americana, al poder, para evitar el abuso del presidente, del mandamás, se lo dividió en funciones. Y tradicionalmente en el mundo occidental tenemos la legislativa, que hace las leyes y fiscaliza, la ejecutiva, que administra, y la judicial, que se encarga de la administración de justicia. El comandante Chávez, siguiendo instrucciones del Foro de Sao Paulo, dijo que hay que aumentar dos poderes. Un cuarto poder, que es el electoral, para tener a los pueblos distraídos en elecciones, en consultas, en actividades, todas actividades que son una simulación de democracia, porque las decisiones estaban previamente tomadas, pero se hacía el ejercicio electoral simplemente para legitimar lo que antes ya se había decidido. Ya lo que estaba armado. Y el quinto poder es este poder concentrador, este que tiene poco de participación y mucho de control social. Vamos a enfrentar las próximas elecciones con unos candidatos a quienes en general no se les conoce muy, muy poco. Y estos candidatos gozan de un financiamiento que les da el Consejo Nacional Electoral, pero tienen al mismo tiempo la restricción de hacer campaña electoral, es decir, no han podido darse a conocer. Todo lo cual hace que, según las encuestas y según las motivaciones ciudadanas, haya este momento una fuerte inclinación por el voto nulo. Esa inclinación por el voto nulo está, en buena parte, viene de un principio. Las personas no quieren que continúe la concentración de poder. Bueno, con esta visión, doctor Navarro, usted que está preocupado, que prefiere que le llamemos no como un abogado de la República, sino como un ciudadano preocupado por el interés social, por esta problemática que no acaba de resolverse, no se ve luz al final de este penoso túnel en el que nos hemos metido. ¿Usted cree que el anterior Consejo de Participación, no el que está ahora el transitorio, sino el anterior, cumplió con las funciones que tenía como tarea fundamental que cumplir? Yo me pertenezco este rato a una corriente que estamos buscando adherentes al voto nulo. El voto nulo no por el tema de los candidatos que se encuentran en las listas que por primera vez se van a elegir, donde ni siquiera las reglas están claras, el Consejo está pidiendo opiniones a la Procuraduría, los matemáticos dicen que el voto por cada uno de estos candidatos valdrá la séptima parte del voto, de mi voto nulo. Yo creo que este es un tema que lo vamos a analizar con detenimiento. Claro, pero es problema de los matemáticos, pero yo creo que por principio no podemos votar por alguien que no conocemos, por alguien que no sabemos de dónde vienen, qué han hecho. Pero usted, doctor Navarro, ya está refiriendo a los candidatos, pero el Consejo en sí, haciendo una abstracción de los candidatos, ¿cree que ha cumplido con sus tareas? Definitivamente no, porque todas han tenido un direccionamiento político del mandamás. Es decir, ya tenemos un problema institucional. Correcto. Es un organismo que no funciona. Y entonces ya hablar de candidatos casi no tiene sentido, ¿no? Sí funciona, ¿no? Sí funciona para los pero intereses de alguien. En contra de los intereses de la sociedad. Por ¿no? supuesto. Si nombra un contralor como el que tuvimos, el doctor Carlos Poli, bueno, entonces esto es una cosa espantosa. Claro, ¿no? pero incluso esas autoridades de control que podían haber obtenido 100 puntos, que era la calificación máxima, tan era el afán de cumplir las órdenes del mandamás, que ahí lo calificaron con 110 para que realmente pueda ser contralor, ¿no? Entonces, la institución como tal, para mí es definitivamente nefasta, es un peligro para la democracia, porque 7 personas
se pueden convertir en cómplices, encubridores de un montón de políticas equivocadas. Y la verdad es de que si nos sentamos al frente de la mesa, nunca vamos a estar de acuerdo con el Consejo, porque para los de este lado de la mesa será un consejo de héroes. Superman y todas estas personas se pertenecían a una se me va el nombre del... Bueno, la verdad es que el anterior gobierno cooptó todas las instituciones del Estado, todas las funciones, y direccionó en función de un proyecto político que a luces de lo que estamos viviendo fracasó, ¿no es cierto? Pero si entonces, cambiamos de bandera, su planteamiento es que más allá de los nombres, la institución no tiene razón de ser, no ha cumplido con las funciones para las cuales teóricamente fue creado. Este sería. ¿Cuál es su opinión, doctor Terán? El Consejo efectivamente no ha funcionado y hay prácticamente unanimidad que lo que conviene es que desaparezca el Consejo. Donde las posiciones varían es cuál es el mecanismo para lograr ese propósito. Y algunas personas dicen, hay que votar por los candidatos. Otras personas decimos, hay que anular el voto. ¿Será que el Consejo, eligiendo a los candidatos, va a fortalecerse o a debilitarse? Parece que a fortalecerse. Con el voto nulo, parece que se debilita el Consejo. Por lo tanto, lo que hay es que votar nulo. Bueno, como sabemos, el propio doctor Trujillo, que está presidiendo el Consejo Transitorio, una vez que conoció a la entidad por dentro, él ha propuesto, ¿no?, de que no tiene razón, hay que eliminarlo. Pero claro, ahí nos encontramos con un obstáculo que es el obstáculo constitucional. ¿Cómo eliminamos? A través de una asamblea constituyente, a través de una consulta popular. Esta sería la alternativa. Pero ahora, como ya no procedió que se consulte en las elecciones del próximo 24, entonces queda la alternativa del voto nulo para, a través de la reacción ciudadana mayoritaria, en el caso de tener el voto nulo, ser la mayoría, entonces hacer un planteamiento ya para que deje de existir este Consejo de Participación Ciudadana. Ese es el planteamiento. Ese es el planteamiento porque si hemos determinado, los dirigentes políticos han opinado, la prensa, la gente que hace opinión, ha opinado en el sentido que debe desaparecer. Entonces el camino para que desaparezca es el voto nulo. No. Doctor Navarro, pero cuando hablamos del voto nulo, hay ciertos sectores, y particularmente los candidatos, que dicen que el voto nulo es contrario a los principios de la democracia y que no podría hacerse campaña por el voto nulo. ¿Cuál es su opinión? Bueno, de hecho, la campaña sí es permitida en este momento por el voto nulo. Adicionalmente, creo que el voto nulo se podría convertir en una herramienta para que el Ejecutivo, en esta ocasión, no solamente por sugerencia del doctor Trujillo, sino por sugerencia de una gran masa de ciudadanos, sí, ya se ha convertido en un movimiento ciudadano, se convierta en una herramienta para que él inmediatamente convoque a una consulta popular y desaparezca el Consejo de Participación. Pero para eso necesitamos que la mayoría de los ciudadanos voten. ¿O cuál es la relación del voto nulo versus los votos positivos por los candidatos? Si es que hay una buena corriente por el voto nulo, una buena cantidad de votos, pienso yo que no se necesita llegar a una mayoría del 50+1. No veo imposible que se llegue a eso, pero creo que eso no sería necesario para que se pueda legitimar la eliminación de la institución. Si nos ponemos a pensar en cálculo electoral y digamos que el voto nulo saque un 40% de la votación, pensemos cuánto sacará el candidato que tenga más votos, el más votado, y me atrevo a pensar que no va a llegar al 5%. Entonces, si el nulo tiene el 40% y el más votado tiene el 5%, desde luego que va a llegar muy debilitado
ese consejo, y entonces se va a permitir, se va a abrir una puerta para la consulta popular, que sería el antecedente de la reforma constitucional. Hay amplios sectores que vienen promoviendo el voto nulo, a lo cual podría sumarse otros que no muy consienten por el voto nulo, pero visto que va a haber 3 papeletas en donde hay que escoger entre 3 candidatos hombres, 3 mujeres y 1 por las minorías, ¿esto no contribuirá también a que haya muchos votos nulos? De hecho, incluso la forma de la papeleta va a causar equivocaciones en el electorado, que obviamente tendrán que sumarse como voto nulo. Pero yo pienso que el voto es absolutamente consciente por la incapacidad de cumplir verdadera función social de este Consejo. Es decir, hay una reacción contra la institucionalidad. Sí. Y además también por los candidatos que son desconocidos y que no garantizan el que promuevan verdaderamente la participación ciudadana, pero también que haya una eficaz lucha contra la corrupción, porque el anterior organismo no hizo absolutamente nada para de alguna manera atenuar o investigar los casos de corrupción que ahora sabemos que han ocurrido en todas las entidades públicas. La impunidad que tanto nos molesta, que es un golpe a la ecuatorianidad, esa impunidad fue garantizada por el Consejo, porque el Consejo es el que elige al Contralor, es el que elige al fiscal, es el que elige a una serie de autoridades que nada han hecho por la sanción a los responsables y por la recuperación de los dineros. Con la contribución de estos 2 ilustres jurisconsultos, podemos decir que la conclusión es promover y votar nulo, porque esta institución no ha logrado los objetivos para los que fue propuesta en la constituyente de Montecristi. Pero además a esto se suma el que las personas que están como candidatos no garantizan la posibilidad de que haya un efectivo cumplimiento de las funciones que tiene como responsabilidad el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Muchísimas gracias, doctores, por habernos ofrecido sus ilustrados criterios para orientar a la ciudadanía. Gracias. Muchas gracias. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos, Canal 29 UHF presentó Panorama, Política Interna y Asuntos Internacionales abordados por especialistas, jefes de misiones diplomáticas, organismos internacionales y expertos en temas de la comunicación política nacional e internacional. Con la conducción del doctor Edgar Jaramillo.